amado Salvador. Y gracias, Señor, por esta bendición de estar juntos esta mañana para cantar, para ofrendar, para ver el uno al otro, los hermanos, abrazarnos y orar. Y Señor, sobre todo para escuchar de ti, de tu palabra, Señor, porque es lo que más necesitamos. Ahora, Señor, tranquiliza nuestros corazones, ayúdanos a enfocar en lo que tienes para nosotros esta mañana, que sea de bendición y que nuestras vidas sean a tu agrado, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, seguimos en la serie de mensajes sobre elegidos para cambiar el mundo. Y como veis aquí en el título de la pantalla, pues tenemos hoy Judas el traidor. Entonces, el enfoque de esta serie de mensajes es gente ordinaria utilizada de maneras extraordinarias. ¿Este está funcionando? Sí. Gente ordinaria utilizada de maneras extraordinarias. Y no estoy cambiando mucho de la introducción, lo estoy diciendo más o menos lo mismo todas las semanas, porque es lo mismo. Dios quiere usar gente como tú y yo para cambiar el mundo. ¿Y qué he dicho todas esas semanas ese problema? No lo creemos. Pero es verdad, todas las personas que han dejado huella en el mundo son personas como tú y yo. Amén. Y con Dios todo es posible. Y esta serie de mensajes es para animarnos a vivir vidas aprobadas, que no se avergüencen del Evangelio. ¿Dónde se encuentra ese versículo? En Timoteo, ¿verdad? Que aprovechemos los beneficios de Dios, vidas que hagan la voluntad de Dios, vidas con propósito y significado, no ocupadas en asuntos triviales, sino vidas que transformen a las personas, ya sea en nuestra familia o en toda nuestra esfera de influencia. Y queremos ser una persona que Dios use para cambiar este mundo. Amén. Dios quiere usarnos. ¿Ese es tu deseo? Que Dios te use donde estás, en lo que sea. Pues hemos comenzado esa serie sobre la vida de los 12 apóstoles, hombres a quienes el Señor Jesucristo eligió o escogió personalmente. Y como dije la semana pasada, esto es importante, no fueron escogidos para salvación, sino para llevar a cabo su misión de transformar el mundo. Tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios de la elección. Abraham fue elegido no para salvación, sino para dejar su patria y ser el padre del pueblo de Dios. Y luego fue justificado después en Génesis capítulo 15. Israel fue escogido no para salvación, sino para proclamar la gloria de Jehová a las naciones. Moisés fue escogido para ser el libertador a los hebreos de la esclavitud. Pablo fue escogido para ser misionero a los gentiles. La iglesia fue escogida para llevar el evangelio al mundo. Cristo fue elegido para ser el salvador del mundo. Entonces, con todo eso quiere decir que la elección de Dios en la Biblia no es para salvación, sino para cumplir un propósito, cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. La elección no es para salvación. Cristo eligió a estos 12 y uno de ellos ni siquiera fue salvo. Entonces, tenemos que entender esto, o de lo contrario nos llevará a muchos problemas teológicos. Bien, vamos a repasar lo que hemos hablado hasta este momento de los mensajes anteriores. Hemos visto el primer mensaje, Andrés, el que trae a otros a Cristo. Luego Pedro, consistentemente inconsistente, y muchos podemos identificarnos con él. Jacobo, el hijo de trueno, el que tiene ese celo, ese fervor, esa personalidad de mandar fuego a los que están en contra de Dios. Juan, el amado, también hijo de trueno, pero y luego hemos visto la semana pasada Tomás, el incrédulo, pero mejor dicho, Tomás, el valiente. Señor, quiero ir contigo donde vayas, y si es para morir, pues que muramos. Entonces le recordamos que como Tomás, el que dudaba, el incrédulo, pero hemos visto la semana pasada que también tenía esa gran fe de ir con el Señor donde sea hasta la muerte. Hoy nos toca Judas.
¿Y qué sabemos de Judas? Ay, Judas, vamos a ver. Los otros 11 discípulos nos animan enormemente para hacer buenas cosas. Son ejemplos como personas comunes con sus defectos típicos que pueden ser usadas por Dios para lograr cosas extraordinarias. Judas, ¿qué podemos decir de Judas? Al contrario, Judas sirve de advertencia. Sirve de advertencia sobre el mal que puede sobrevenir a cualquiera de nosotros si descuidamos nuestra vida espiritual, en asuntos espirituales. Entonces, el nombre de Judas aparece al final de todas las listas, en la lista de los discípulos, los apóstoles, siempre es al final, excepto en la de Hechos 1, donde no aparece ni siquiera. Y siempre que aparece, entre comillas, el que le entregó, o el que llegó a ser el traidor. Entonces, la palabra de Dios misma pone sus, apodo, nombre sobre Judas. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Nadie que yo sepa ha puesto este nombre a sus hijos. ¿Tú conoces a alguien que se llama Judas en el mundo? Es una pregunta legítima. Estoy preguntando, ¿tú conoces a alguien en este mundo hoy, 2025, que se llama Judas? A lo mejor su perro, no lo sé, pero nadie. Que yo sepa tampoco. Es negativo a llegar a ser en nuestro día un nombre, digamos, feo. Pero no fue siempre así. Al principio, Judas fue un buen nombre. Quiere decir alabado o dar gracias. Era un nombre muy común en los tiempos de Jesucristo en el primer siglo. Judas. Es lógico que los padres de Judas tuvieron un corazón agradecido por su hijo y lo expresó en su nombre, que pusieron a su hijo. Y su apellido Iscariote se deriva del término hebreo ish, hombre, y del nombre de su pueblo natal, Keriot, que significa Ishkeriot, Iscariote. Entonces, hombre de Keriot. Entonces, aparentemente, Judas era de ese pueblo. Es el único apóstol que sepamos que no provenía de Galilea. Iscariote es al otro lado de Jordán. Y probablemente era un hombre de cierta educación y formación, más bien de ciudad que del campo o de la pesca. Quizás se creía superior a los demás discípulos, o quizás se consideraba como un extraño, pero no era de Galilea. Y también otra cosa interesante, no tenía vicios aparentes. No hay defectos de carácter aparentes que indican su despreciable futuro. No tiene un carácter que impone como Jacobo y Juan. No hay constancia que haga promesas precipitadas, ni se jacta de sí mismo como Pedro. Parece ser una persona tranquila y práctica y a simple vista respetable. Al principio, Judas en apariencia era igual que los demás apóstoles. Él también es llamado por Cristo a ser discípulo, aunque no nos cuenta la historia, el relato de su llamamiento. Y finalmente se convirtió en el tesorero de los apóstoles. Usó este puesto para robar fondos. Aquí dice en Juan capítulo 12. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, esto es relacionado con lo que hemos leído aquí, porque ese desperdicio, sabemos por Juan que este es Judas hablando. Judas no lo dice aquí y María está ungiendo los pies de Cristo. Pues el hecho mismo de ser tesorero indica que los demás discípulos confiaban en Judas. Su honestidad era un hombre de confianza
que se mantuvo firme hasta la misma noche de la traición. No había nada en su carácter, su personalidad, que levantaba sospechas. Es significativo que cuando más tarde Jesús predijo que uno de ellos lo traicionaría, nadie sospechaba a Judas. ¿Seré yo? Y nada, Judas sabe que Judas es ese ladrón. No. Y pues nadie sospechaba a Judas, porque era igual como todos los demás de los discípulos. Pero la pregunta que nos atormenta es: ¿cómo puede un hombre agradable y respetable con tan buenos comienzos pasar 3 años en contacto íntimo con el Señor, con Dios en la carne, y luego hacer lo que hizo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos a ver algunos de los relatos de su vida esta mañana y aprender de Judas. Y su momento decisivo. Y el principio que quiero sacar de ese principio es: Cristo es más importante que cualquier cosa que el mundo ofrece. Amén. Cristo es más importante que tu trabajo, más importante que tu familia, más importante que dinero y salud. Cristo es más importante que todo. Y poco después de la resurrección de Lázaro, y justo antes de Jesús hiciera su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús y sus discípulos regresaron a Betania, entonces a la casa de Lázaro y María y Marta. Y como dice Tomás, vamos ahí para morir juntos, como hemos visto la semana pasada. Y Jesús fue invitado a comer en esa casa de Lázaro y de sus dos hermanas, María y Marta. Y pues durante la comida, ¿este es antes o después de la resurrección de Lázaro? Es después. Después de la comida, una extravagante muestra de adoración, María muestra su amor intenso, su devoción, su adoración, rompiendo ese frasco. Estamos hablando de la última semana de vida de Cristo. Lázaro ya ha sido resucitado, entonces está ahí con ese perfume muy caro, ungió los pies de Cristo. En Juan 12 nos dice que es Judas quien observa lo que sucede. Jesucristo dice, lo ha hecho para la sepultura. Aquí dice en buena obra que ha hecho, porque siempre tendréis los pobres. Y versículo 12, sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces Judas dice que ese fue un gran desperdicio. Ese perfume, ese frasco se puede vender y sacar 1,000 euros para dar a los pobres. No sé cuánto valía, 5,000, no sé. Pero era inútil, era una sustancia preciosa ese perfume, y hubiera sido mejor, según Judas, vender y donar ese dinero a los pobres. Y Judas parece estar enfurecido por lo que consideraba este gasto indebido de fondos que podía haber usado los discípulos a hacer sus cosas. Y Jesús sale en defensa de María y reprende a Judas. De cierta moderación, no muy severamente, señalando que solo estaría con ellos un breve tiempo, pero que los pobres estarían siempre presentes. Entonces Jesús reconoce el acto de María aquí como un gesto bello que durará para siempre. Dice que para memoria de ello, todo que en los evangelios se cuenta todo esto de María. Entonces este incidente parece ser el punto de inflexión en el pensamiento de Judas. Pues en este punto leemos, vamos a versículos 14, hemos leído hasta 13, ahora en versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Entonces Judas vendió a su Salvador por el precio de un esclavo.
Y pues el contraste es asombroso. El Señor es ungido con un amor intenso, una adoración hermosa por María, y al mismo tiempo está traicionado por el odio irracional y insensato de Judas justo después. Y algunos piensan que, ¿por qué hizo esto Judas? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? La Biblia no lo dice claramente. Parece que Judas está frustrado o está intentando forzar la mano de Jesús para proclamarse el rey. Pero no lo sabemos. O fue bajo la influencia de Satanás o un demonio, o escuchando sus propios pensamientos de su carne. Pero después de haber conseguido el dinero para traicionar a Jesús, regresa a donde están los discípulos, se entregó de nuevo con los demás y fingió que todo era igual y normal esa última y fatídica semana. ¿Entendéis la palabra fatídica? Sí, lo tuve que buscar. Esa última y fatídica, fatal semana. Entonces, el principio aquí que quiero sacar, Cristo es más importante que cualquier cosa que el mundo ofrece. ¿Por cuánto quieres vender a Jesucristo? ¿Tú lo vendes todas las semanas en algo? ¿Tú vendes a Jesucristo cuando quieres hacer otras cosas? ¿Es Cristo más importante para ti? Y pues este es el principio que quiero sacar. Otro punto aquí, número 2, su oportunidad de oro. Vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. A ver si esto cambia. Juan 13. Y pues el principio que quiero sacar en este punto es: sea sensible a la convicción de Dios y pronto para arrepentirse. Qué importante es ser sensible al Espíritu de Dios. Amén. La convicción. Dios está siempre hablándonos: este está bien, ese es camino, hace esto, nos da sabiduría. Y Judas se sentó a los pies de Jesús durante más de 3 años. Fíjate, imagínate, ¿cuánto de nosotros daríamos para estar una semana, unas conferencias con el Señor Jesús, escuchándole? Y Judas tuvo 3 años presenciando los milagros, escuchando las señales, e incluso con el poder de Dios. Judas sanaba, hizo milagros, echaba demonios, siendo incrédulo con el poder de Dios. Y muchas de esas enseñanzas se aplicaban directamente a los problemas que enfrentaba Judas: la codicia, la ambición, egoísmo y el ansia de poder y prestigio. Esas cosas que parece que Judas estaba buscando. Y al final Judas se perdió porque no aplicó la verdad que había oído en su propia vida. Qué triste, qué desperdicio de tiempo. Él está quejándose de este desperdicio de ese perfume cuando no aprendió de 3 años de enseñanza de Dios en la carne. Pues Jesús también le advirtió, y pues tanto directamente como indirectamente en ese versículo, y le dio una y otra vez oportunidad para arrepentirse. En Juan 13, 21. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Jesús en esta última semana de su vida predijo su inminente traición, a decir: uno de vosotros me va a entregar, me va a traicionar. E incluso en ese momento los discípulos están tan perplejos que, según Mateo dice en versículo 22, cada uno de ellos comenzó a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Y Jesús indicó que el traidor sería el que recibiría un bocado que había mojado, y luego se lo dio a Judas. E incluso cuando le dice a Judas en versículo 27, en 13, 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús aquí? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
Eso no es una orden, lejos de ser una orden para hacer algo terrible. Fue un recordatorio. Jesús, Judas, eso lo tienes en tu corazón. Seguro que quieres seguir ese camino. Seguro que quieres seguir ese camino que al final te va a destruir. Jesús ya sabía lo que tenía en su corazón. Y aún así está anunciando a Judas que la puerta de la misericordia está abierta. Entonces, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Está intentando llamar la atención a Judas. Yo sé que lo que vas a hacer. Yo sé lo que vas a hacer. ¿Estás seguro? Y ¿sabes que Jesús todavía amaba a Judas? ¿Sabes que Jesús amaba a Judas? Jesús amaba ama a todo el mundo, ¿verdad? Y Jesucristo deseaba su salvación. Aparentemente Judas fue directamente del aposento alto a los enemigos de Cristo, pues había buscado secretamente una oportunidad para traicionar a Jesús desde que hizo su trato con el Sanedrín. Alguien me preguntó una vez, ¿y si Judas hubiera sido salvo, lo hubiera traicionado al Señor? Pues digo que no. Entonces, ¿cómo se cumpliría el plan de Dios? Pues Dios tiene otra persona preparada para hacerlo. Entonces los planes de Dios no se estropean nunca. Pero Judas tuvo oportunidad de ver lo que estaba haciendo y su destino no fue predeterminado. Dios sabía lo que iba a hacer, pero está llamando a Judas a pensar de nuevo, a arrepentirse, que vamos a ver en el próximo punto. Y solo después de que Judas salió, Jesús instituyó la cena del Señor, porque Judas no fue convertido, no fue un creyente. 3 años con el Señor. Y la cena del Señor es solamente para los cristianos. Entonces, Él salió para hablar con los fariseos y sus alguaciles de que vamos a hacer esto, aquello, y lo voy a traicionar con un beso, todo eso. Y mientras tanto, el Señor está en la última noche cenando con sus discípulos y recordando de sus promesas. Todo lo que está aquí en capítulo 14, 15, 16 de Juan. Es el aposento alto. Y luego en capítulo 17 el Señor está orando en el huerto de Getsemaní. Ahí lo tienes ahí. Entonces, quizás las palabras más tristes jamás dichas sobre alguien fueron las que pronunció Jesús sobre Judas. Mira aquí el versículo Mateo 26, 24, aquí en la pantalla. Dice, a la verdad el Hijo de Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces, mayor será la condenación para ti, amigo mío, que oye la palabra de Dios y la rechazas. Mayor condena. Para aquel que escucha la palabra de Dios y oye la palabra de Dios y no lo aplica, no lo cree, será su condenación mayor que para aquel que nunca la ha oído. Tuvimos un tiempo de oración el miércoles con los hombres aquí en el salón de la iglesia y salió el tema de las visitas y de los no convertidos, y uno de los hermanos lo explicó así y me gustó, lo apunté y lo he incluido aquí en el mensaje, similar a lo que predicó el hermano Jonathan Apóstol de los 4 terrenos. Y el hermano dije que hay 4 tipos de personas. Hay los convidados, los conmovidos, los convencidos y los convertidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál eres tú? Los convidados, pues estás aquí porque alguien te invitó. Estás aquí porque alguien te torció el brazo. Ven conmigo a la iglesia. Te va a gustar, seguro. Estás aquí convidado o estás aquí conmovido, te emocionas con la música. Qué buena música tenemos, las sensaciones de adoración, los abrazos, las sonrisas, charlar con los hermanos. Estás conmovido o estás convencido, te encanta aprender y conocer más de la palabra de Dios. Estás convencido, esta es la palabra de Dios. Pero solo el último
Solo el último grupo está destinado al cielo, los convertidos. Tú puedes ser convidado, conmovido, convencido, pero si no estás convertido, no has nacido de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. Entonces la pregunta aquí, ¿cuál de esos 4 eres tú? ¿Cuál de esos 4 eres tú? Espero que todos aquí puedan decir el cuarto. Bien, vamos a seguir su despiadada traición. Vamos a volver a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26. Ya sabemos que Mateo 26 está casi al final de Mateo. Ya estamos en los últimos días del Señor. Y dice aquí en 47, Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, ¿quién es el que le entregaba? Judas. Les había dado señal diciendo, al que yo besare es prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces aquí, el principio, cada vez que pecas, traicionas al Señor que te ama. Cada vez que pecas, estás traicionando al Señor que te ama. Y la siguiente vez que vemos a Judas es durante la misma traición. Juan en su relato, en Juan capítulo 18, después de la oración del Señor en capítulo 17, en Getsemaní está orando con el Señor, Padre, y pues en 18 viene, dice que Judas con los hombres de Sanedrín, los fariseos, alguaciles, los oficiales, nos dice que Jesús trató de ahorrarle en Juan capítulo 8 a Judas la indignidad de traicionarlo con un beso. Jesús hizo esto innecesario cuando él dio un paso adelante. Judas no tuvo que besarle, Jesús se presentó. Yo soy él que buscáis. Pero Judas le besó de todos modos. Y aquí dice en versículo 50, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Amigo. Jesús le llama a Judas amigo. Incluso en este momento, ¿qué está pasando en el corazón del Señor? Está intentando recuperar a ese hombre. Está intentando llamar su atención a lo que está haciendo. Amigo, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en lo que estás haciendo. Hay tiempo para cambiar y dar marcha atrás. Cada vez que pecas, traicionas al Señor que te ama. ¿Tú crees que Judas tuvo que pecar? ¿Tú crees que Judas tuvo que pecar o fue su elección? Fue su elección. Incluso en este momento, Judas puede dar marcha atrás y el Señor sigue con su plan. Pero cada vez que pecas, estás eligiendo lo pervertido por encima de lo precioso. Cada vez que pecas, en lugar de adorar a Dios, estás adorando la suciedad, lo mundano. Cada vez que pecas, has elegido lo menor por encima de lo mayor, el pecado por encima del Padre. Escucha, hermano mío, hazte esas preguntas antes de pecar. Esta semana que viene, esta semana que entramos, ¿qué estoy haciendo? ¿Tengo que pecar o es mi elección? ¿Tengo que pecar o es mi elección? ¿Amo más a esto que mi Salvador, que a mi Salvador? ¿Amo más este camino, esa elección, esa decisión, más que mi Dios? Pues como Judas, estás traicionando al Salvador. Piensa en esto, la próxima vez que viene la tentación, la oportunidad del diablo, de la carne, del mundo, a traicionar a nuestro Señor. No tienes que hacerlo. Hay libertad. No tienes que caer
en ese pecado. Y vamos a ver el gran remordimiento en capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, el principio aquí, el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. Como suele ocurrir con el pecado, en cuanto cometió el acto, la conciencia de Judas se aviva, se despierta. ¿Qué he hecho? La conciencia todavía funciona, incluso en los muertos en pecado. La conciencia todavía funciona en todo el mundo. La conciencia es lo que te indica que es bueno y malo. Cuando la Biblia dice que estás muerto en pecado, no quiere decir que estás inconsciente. Sabes lo que estás haciendo. Y Dios usa la conciencia de los incrédulos para traer convicción con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. No son inconscientes o incapaces de ser tocados por la palabra de Dios. En ese momento Judas se encuentra en un infierno que él mismo ha creado. Su propia mente lo atormenta por lo que hizo. Y dice aquí que sabiendo lo que era para condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Sangre inocente. ¿Y qué dice? Puede que Judas contara con que los judíos no podían imponer la pena de muerte. ¿Sabe que los judíos no pueden imponer la pena de muerte? Ellos hicieron su juicio todo en la casa de Anás y Caifás, y por la noche era todo un juicio ilegal, y luego le condenaron, pero no podían condenarle, ejecutarle. Tuvieron que llevarlos a los romanos. Y para ver esto, Judas se da cuenta: esto no está saliendo como yo quería. Salió de la culata. Pero de ser no así, no contaba con la determinación de los enemigos de Jesús. Y hasta este momento fue un asunto de los judíos que lo juzgaron. Pero en el momento que llegaron a Jesús, a Pilato y a los romanos, eso va subiendo a otros niveles. Y exigían su crucifixión. Y eso fue más que Judas pudo soportar. Entonces, Mateo dice que aquí en versículo 3 que viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Pero la palabra aquí, déjame decir esto, es importante. La palabra aquí es realmente remordimiento. Su remordimiento no era lo mismo que arrepentimiento, como lo vamos a ver más adelante. Su remordimiento era grande, muy grande. Igual como Pedro, que lloró amargamente después de traicionar al Señor. Pero ningún remordimiento por sí solo puede salvar a nadie. Entonces, incluso si reconocemos la enormidad de nuestro pecado, nuestro dolor por sí solo no puede redimirnos. Tú puedes estar muy triste, dolorido por tu pecado, las consecuencias, como hemos visto con los jóvenes anoche, los resultados, remordimiento, pero todavía no arrepentido. Entonces, esto es lo que el Señor quiere ver, el corazón contrito y quebrantado. Eso es lo que el sacrificio que Dios busca. Se arrepintió, pero no porque hubiera traicionado a Cristo, sino porque su pecado no lo había satisfecho y no salió como esperaba. ¿Sabes, hermanos, que el pecado suele ser así? El pecado normalmente no satisface, tal vez por unos momentos, pero no satisface realmente y no sale como pensamos. Aquí sí, todos somos testigos de esto, que algo que sea muy tentador o muy placentero
pero ese dura por poco tiempo. Y luego viene la convicción del Espíritu Santo, el remordimiento y el arrepentimiento. ¿Por qué lo hice? Y el sumo sacerdote y los ancianos no se comparecieron con él, como dice aquí, versículo 4. ¿Y qué nos importa a nosotros? Allá tú. No nos importa. Este es tu problema, en otras palabras. En otras palabras, nos da igual, vete. Y Judas fue lo suficientemente malo como traicionar al Señor y lo suficientemente bueno como para no poder soportar la carga de su culpa. ¿Qué está diciendo su mente, su conciencia? He hecho mal. Y cabe recordar que Pedro y Judas pecaron de manera igualmente muy grave. Pedro, ¿qué hizo? Judas traicionó a Jesús y lo entregó a Sanedrín. Pedro, en lugar de testificar a favor de Jesús en el patio del sumo sacerdote, lo negó, blasfemando como solo puede blasfemar un pescador, ¿verdad? Entonces, al igual que Judas, Pedro se llenaría de remordimiento. El Evangelio dice que salió, lloró amargamente después de que el canto de gallo le recordara la advertencia de Jesús. Y al igual que en el caso de Judas, el remordimiento no lo salva, pero a diferencia de Judas, Pedro no busca eludir la responsabilidad de sus actos. En cambio, con gran temor y temblor, se enfrentó al Maestro en la orilla del mar ahí y buscó su perdón y reconciliación. Es importante reconocer que Pedro ya es salvo. Pedro no se convirtió ahí en la orilla del mar. Pedro ya fue salvo, pero perdió la comunión por su pecado con el Señor. Y se arrepintió y pidió perdón y el Señor le restauró en la relación, la comunión. No tuvo que ser convertido otra vez. Judas, sin embargo, nunca fue salvo, evidente por sus hechos. Y la diferencia entre Pedro y Judas es la diferencia entre el cielo y el infierno. Es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Entonces, el remordimiento puede llevarte a Cristo. El arrepentimiento trae a Cristo a ti. Y eso es importante. Y vamos a ir terminando. Su muerte sin sentido. Su muerte sin sentido. Vamos a versículo 5. Estamos ahí en Mateo 27, ¿verdad? ¿Estáis conmigo? ¿Despiertos? ¿Estamos despiertos? Amén. ¿Todos? Pobre suyo. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y luego, eso lo vamos a leer más adelante. ¿Qué dice ese punto para mí? Lo voy a poner aquí. La vida pertenece a Dios. No tienes derecho de quitarte la vida, ni la vida de nadie más, ni de un bebé, un embrión, feto, lo que sea, o de un anciano que ya no sirve. No tienes el derecho de quitar la vida de nadie. La vida pertenece a Dios. Incluso el suicidio no es tu derecho. Lamentablemente, no hizo lo único que le habría brincado alivio. No hay evidencia de que alguna vez buscara el perdón de Dios. Judas no fue a Cristo para la salvación. En versículo 5 relata que Judas estaba tan angustiado que intentó silenciar su conciencia, suicidándose. Ahí está, lo tengo escrito bien. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y tras ahorcarse, la cuerda o la rama del árbol se rompió y cayó de cabeza sobre las rocas. La descripción bíblica es gráfica y desgarradora. Hechos 1:18. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, se ahorcó
o cayó así. Bueno, las dos cosas. Se rompió la cuerda o incluso Judas no pudo suicidarse bien. Entonces, la roca, o sea, el árbol, lo que sea, la rama, la cuerda, no fue suficiente. La vida de Judas fue una tragedia, tal que ni siquiera pudo suicidarse como quería. Pero aún así, está muerto. Sin Cristo y sin esperanza. Entonces, quiero concluir con un par de recordatorios sencillos de la vida de Judas. Primero, el pecado es progresivo. El pecado siempre cobra impulso, lo que facilita la comisión de cierto acto pecaminoso, aún más perverso, más pervertido, más lejos, más sucio. El pecado es un progreso, pero no hacia arriba, hacia abajo, hacia lo peor. ¿Quién hubiera pensado que robar unas monedas de una bolsa cuando nadie veía abriría la puerta a la posesión satánica y resultaría en un crimen monstruoso y la tumba de suicidio? Nunca seremos demasiado cuidadosos al evitar los llamados pecados menores. No hay pecados menores, porque los menores nos llevan a los mayores. Pues el pecado tiene un terrible poder de crecimiento. Y la naturaleza del pecado es tal que la caída de Judas no fue el resultado de una sola mala decisión, sino que el pecado, como la gravedad, te arrastra cada vez más profundamente hasta que te encuentras haciendo cosas que nunca te habrías querido capaz de hacer. Y todos lo sabemos. Y cuando Santiago escribe su advertencia en Santiago 1, podemos pensar fácilmente, está pensando en Judas tal vez, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. Santiago nos dice que nuestros deseos pecaminosos nos hacen ser arrastradas y seducidos. Santiago usa esa ilustración familiar del mundo de la caza. ¿Hay alguien aquí que le gusta cazar o pescar? Sí, pesca, ¿alguien? Entonces, atraído. Ese conlleva la idea de poner un cebo ahí, una trampa. Seducido significa poner un anzuelo ahí, pero no un anzuelo desnudo, sino cubierto con algo muy jugoso, algo que tiene mucha atracción. Tanto el cazador como el pescador usa cebo para atrapar sus presas. Porque ningún animal cae deliberadamente en una trampa y un pez mordería el anzuelo a sabiendas. La idea es ocultar la trampa, el anzuelo. Y de la misma manera, ¿qué hace Satanás? Satanás hace lo mismo. Presenta la tentación de tal manera que lleva consigo un cebo que atrae nuestros deseos naturales. Dice aquí, cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice Santiago. Entonces, la carnada solo nos atrae, pero también oculta el hecho de que detrás de este carnada hay que ceder al deseo eventualmente que nos traería tristeza y dolor. El resultado del pecado es destrucción y muerte, como lo pasó a Judas. La carnada del diablo nos impide ver las consecuencias del pecado. Muy atractivo en el momento. Este lugar, esta persona, este acto, este dinero, esta mentira, lo que sea. Me conviene en este momento, pero después, peor. Entonces el pecado te llevará más lejos de lo que quisieras ir, te mantendrá más tiempo de lo que quisieras quedar y te costará más de lo que quisieras pagar. Eso es famoso, ¿lo has escuchado alguna vez?
pero es verdad. Jesús llamó a llamó a Judas el hijo de perdición. El hijo de perdición. La palabra perdición en griego significa desperdicio. Desperdicio. El pecado minó las mejores cualidades de la vida de Judas hasta que murió, él quejándose de ese desperdicio, pero su vida fue un desperdicio. Y la segunda cosa que quiero destacar, el segundo es el remordimiento y el arrepentimiento no son lo mismo. No son lo mismo. El mayor fracaso de Judas no fue traicionar a Jesús, sino no arrepentirse ni recibir su perdón. Como ya hemos visto, no hay mucha diferencia entre los pecados de Pedro y Judas en aquella noche. Ambos cayeron en un abismo increíble, Pedro y Judas. Hicieron lo mismo, traicionar al Señor. Sin embargo, uno murió y otro vivió. Uno se perdió y otro se salvó. Bueno, se fue restaurado. Uno se arrepintió y uno se llenó de remordimiento. Entonces, el remordimiento y el arrepentimiento no son lo mismo. Tal vez este mensaje te ha hablado esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a agacharnos.